activado el micro. Entonces, bueno, igual vamos a comenzar. Bienvenidos a esta segunda noche de Mentoría Regeneración. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos conectar o cómo el llamado es a conectar con la naturaleza para poder diseñar con ella. Hoy además, o en estos primeros días de agosto, se celebra el Día de la Pachamama aquí en nuestra zona andina. Entonces son días para honrar, agradecer, ofrendar a la Madre Tierra todo lo que nos da, toda su abundancia, todo su amor, todo su abrazo. Entonces justo este día vamos a hablar de esa reconexión con la naturaleza para poder diseñar. Les voy allá, vamos a empezar a compartir pantalla de una vez y arrancamos. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, se puede. Buenas noches, ingeniera. Sí, la miro bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, conecta con la naturaleza y diseña con ella. Quien les acompaña hoy en esta mentoría es quien les habla, Lina Alejandra Chavarría, ingeniera forestal de la Universidad Distrital y diseñadora regenerativa hace más o menos 8 años en diferentes procesos. Como les contábamos ayer, Cinco Vertientes es un ecosistema de regeneración ecosocial que busca reconectar corredores ecológicos a lo largo de la estrella fluvial en Colombia y sus vertientes, y que esto sea en armonía con el buen vivir de las comunidades, que las comunidades y los humanos volvamos a ser parte de la naturaleza para diseñar con esa naturaleza mejores maneras de ser, de estar y de vivir en el territorio, donde quepamos todos los seres. Consideramos a la naturaleza como un ser vivo, no que el ser humano es más que ella, sino que el ser humano es una especie más dentro de las miles de especies que tienen derecho a vivir y a buen vivir en esta tierra. Esta frase: hace más ruido un árbol que se cae que un bosque que crece. En todo lado, en todos los rincones de la naturaleza, siempre vamos a encontrar potenciales de crecimiento. Incluso en la misma ciudad, cuando nos fijamos, está creciendo un tabaco, está creciendo un pasto, está creciendo una hierba, porque en cada lugar donde se dé espacio, la naturaleza va a encontrar la forma de expresarse, porque su función es la vida. Así que este bosque que se está regenerando, este bosque que está pidiendo tener un nuevo lugar, ya está creciendo. Hace más ruido la degradación, hace más ruido la contaminación, hace más ruido el extractivismo, pero realmente el potencial de regeneración de la vida está ahí, creciendo, y es una semilla que necesita ser nutrida y alimentada por todos nosotros. Pues los 7 temas que vamos a ver esta semana: ayer empezamos con proyectos accionados desde el corazón con Consuelo, hoy conecta con la naturaleza y diseña con ella, mañana hablaremos de agricultura con sentido con el maestro Jacobo, el cuarto día con Parceriformes hablaremos de las aves como estas regeneradoras naturales y cómo nuestros espacios se pueden convertir en un refugio para ellas. El quinto día con Daniel Roldán, construcciones y ecotecnologías para el buen vivir, cómo podemos reinventarnos la forma de ser y estar en la tierra con nuestras construcciones y las tecnologías que requerimos para el manejo de nuestros residuos y pues para seguir igual estando de manera cómoda en la tierra. El sexto día hablaremos de turismo regenerativo con unos maestros en este tema. Y el último día, cómo diseñar una estrategia de comunicación que nos permita comunicar de manera clara nuestro sueño y generar alianzas y llegar cada vez más y más lejos. Este es nuestro equipo base, el equipo motor que ha venido trabajando ya casi por un año en este proceso. Pues no sé, creo que lo ven igual, de derecha a izquierda está Consuelo Aragón, Daniel Rondán, Lina Alejandra Chavarría y Camilo Figueroa. Y ya en este momento pues estamos estableciendo alianzas y enlaces con otros compañeros y compañeras que trabajan en diferentes ámbitos en este mismo tema. Entonces lo que haremos hoy es comprender la importancia de identificar los elementos del entorno para diseñar con la naturaleza y regenerar ese espacio en armonía con el territorio, entendiendo el territorio como una construcción cultural. El territorio no solo es el espacio físico donde habitamos, sino ese espacio físico en relación con los seres humanos y la cultura que se desarrolla ahí. Y ese espacio físico no es inerte,
sino que lo que reconocemos es que está vivo y es un sistema muy complejo e integrado y estamos llamados a reconectar con él. Entonces, pues empezamos por aquí. La naturaleza tiene todas las respuestas que necesitamos para vivir bien, comer bien, cuidar bien y ser productivos. Basta con reconocernos parte del sistema de la vida para entender. Entonces, esta presentación de hoy lo que nos quiere activar es la lógica de que somos parte de la naturaleza, que la naturaleza es un ser muy inteligente, mucho más inteligente que nosotros, que realmente el ser humano no es el más inteligente de las especies, es una especie más que tiene una inteligencia particular y tiene la capacidad de crear, transformar y un lenguaje para comunicarse, pero no por eso es más inteligente o sabe mejor cómo hacer las cosas, sino que al contrario pareciera que esta capacidad nos ha alejado de la naturaleza. Y lo que estamos llamados a hacer ahora es a reconectar con ella porque allí están todas las respuestas. Es incluso la naturaleza la que nos diseña por dentro este sistema perfecto que somos como seres humanos, ¿no? Y que funciona así nosotros estemos dormidos, así nosotros estemos distraídos, el sistema de la vida nos hace funcionar. Y eso pasa también en el sistema afuera de nosotros. Entonces el llamado es a reconectar con la esencia de la naturaleza, no solo desde un lugar metafísico, que también hay que hacerlo energético y espiritual, sino desde un lugar muy concreto y muy claro, con sus ciclos de vida y su manera de funcionar. Entonces, en los próximos minutos conversaremos sobre estas claves que podemos encontrar en la naturaleza para integrarlas en nuestros diseños de espacios rurales e incluso son principios que yo he ido entendiendo que sirven para la vida misma. Uy, este frío está muy tremendo esta noche. Entonces, bueno, uno de esos primeros principios es la diversidad. Si nosotros vemos cualquier ecosistema natural aquí en el trópico o en los polos o en Europa o en donde sea, todos son sistemas diversos. En la naturaleza no hay ningún sistema que sea no diverso, ¿no? Que sea, digamos, homogéneo o estático en una sola cosa, donde haya solo la prevalencia de una sola especie. Los sistemas que son así, que son, digamos, tan homogéneos, son los sistemas que hemos creado los seres humanos desde hace un montón de años para acá. Pero los sistemas naturales son diversos. Y lo que quería mostrar esta imagen, que es del bosque donde yo vivo en Silvania, Cundinamarca, es eso, ¿no? En un pedacito relativamente pequeño, este árbol tiene, pues no es un árbol pequeño, es un árbol que tiene por lo menos unos 80 centímetros de diámetro, es un daque, pero alrededor de él todo está tupidito de vida. Hay helechos, hay musgos, hay otros árboles, arbustos. Estas lianas que se ven allí colgando son de una enredadera que se colgó al árbol, que no es una enredadera parásita, sino una enredadera que hace simbiosis con este árbol. Y lleva tanto tiempo creciendo la enredadera que ya tiene toda esa cantidad de musgo allí. Y si nos ponemos a ver el detalle de las hojitas, vemos que hay hojas muy diferentes, lo que nos muestra las diferentes especies que están allí coexistiendo en un mismo espacio. Nos enseñaron en el colegio esto de la competencia, ¿no? Y que la naturaleza suele competir y se compite por espacio y se compite por nutrientes y se compite, pero yo he ido encontrando, no solo en mi experiencia, sino estudiando otros autores distintos a los que nos enseñaron en la escuela, que la naturaleza más que competir, coopera. Entonces, en ella hay espacio para todos. Hay espacio para todos y algunos cuando ya no tienen espacio, ceden su espacio a los demás. Entonces la naturaleza no es estática, no busca un equilibrio pues estático donde todo está perfectamente organizado, sino que cuando un espacio natural llega a ese equilibrio, ya hay teorías ecológicas que lo confirman, hay una perturbación que rompe ese equilibrio porque la naturaleza es dinámica y se sostiene en la medida que logra ser dinámica. Entonces hay espacio para todos. Esta imagen, por ejemplo, muestra este arbolito que murió en pie, luego fue cayendo sus ramas y su tronco, y eso abrió un claro en el bosque, una luz, digamos, mi especialidad son los bosques, pero esto pasa en otros ecosistemas también, incluso en los océanos. Este arbolito se cayó, abrió un claro en el bosque y la nueva luz que ingresó permitió que crecieran otras especies que estaban latentes en el sotobosque, que estaban allá en la parte de abajo, esperando el momento para poder crecer. Empiezan a crecer muchas al mismo tiempo y alguna de ellas coloniza el dosel y las siguientes se vuelven nutrición de ellas. Entonces hay espacio para todos. Cuando la luz llega, ilumina especies que antes no estaban creciendo tanto o que no habían colonizado el dosel. El dosel es la parte alta del bosque en otro momento. Entonces hay espacio donde todas ellas empiezan a ocupar.
Este espacio también hace referencia a que si nos fijamos en los bosques naturales e incluso en otros ecosistemas que no son boscosos como los humedales o los páramos, nos damos cuenta que no hay un solo piso de vegetación, ¿no? Normalmente solemos ver los árboles porque son grandes y ocupan los espacios elevados, pero debajo de ellos ocupan espacios otras especies. Otras especies colonizan estos otros lugares donde entra otras calidades de luz, donde hay otra calidad de aire, donde habitan otros seres, otros insectos, otras aves, otros mamíferos. Vamos a ver, por ejemplo, el día que hablemos de las aves, que hay aves que viven allá arriba, en el dosel, y hay otras que viven abajo en el suelo, y hay otras que viven en las zonas intermedias. Entonces el bosque empieza a ser como pisos, que llaman estratos de vegetación, no son como pisos así homogéneos como los conocemos, sino son pisos que están interrelacionados entre sí. Y bueno, ya la ecología de bosques los ha ido describiendo y hay diferentes maneras de mencionarlos. Pero ese principio de los diferentes espacios horizontalmente que ocupa la vegetación, por ejemplo, es un principio que podemos integrar en nuestros sistemas de vida. De modo tal que un ecosistema que es todo homogéneo, donde hay una sola especie, que tiene el mismo tamaño, o sea, ocupa el mismo espacio horizontal, el mismo espacio vertical, pues va a desperdiciar un montón de espacio y un montón de posibilidades. Es decir, no solo no es natural porque no sea diverso, sino que tiene una antilógica, digamos. No aprovecha suficiente los espacios hacia arriba de la vegetación, succiona y toma lo mismo de la tierra, entonces ese suelo empieza a degradarse en sus otros componentes y además le da lo mismo a la tierra. Entonces no se aprovecha todo el potencial de vida que tiene el lugar, sino que al contrario se degrada cuando tenemos sistemas muy homogéneos. Y esta frasecita de las perturbaciones como una oportunidad es que las rupturas que genera, por ejemplo, un árbol que se cae, en este caso se cayeron las ramas poco a poco, pero hay momentos donde se caen árboles enteros por el peso de las lianas que tienen encima, porque ya cumplieron su ciclo de vida. Hay otros ecosistemas donde los incendios o las tormentas o las sequías son las perturbaciones, y esas perturbaciones son nuevas oportunidades de crecimiento. Y eso también nos pasa en la vida. Yo he encontrado eso, ¿no? Las perturbaciones de los ecosistemas naturales. También nosotros como un ecosistema natural podemos integrar las perturbaciones que tenemos en nuestra vida como una nueva oportunidad. Entonces, otro principio de los ecosistemas naturales o de la naturaleza, ya lo venía mencionando antes, es la complementariedad y la cooperación. Entonces, un solo arbolito creciendo no logra ser tan grande él solo, no logra ser tan fuerte y llegar al dosel él solo. Necesita de todo un sistema de vida alrededor para lograrlo. Incluso los grandes árboles que logramos ver en nuestros bosques o en otros bosques llegaron a ser así porque tuvieron una comunidad alrededor que los sostuvo los primeros años. Y luego, al colonizar el dosel, los sostuvo los siguientes años y esos grandes árboles ya luego son como unas abuelas que protegen las otras formas de vida. Pero no llegaron a ser así solos, llegaron a ser así porque hay todo un sistema interconectado que los sostiene. Otro principio de los sistemas naturales es que captura y guarda, almacena la energía. ¿Cuál energía? Que es la primera energía disponible, pues la energía del sol que captan las plantas por la fotosíntesis. Entonces esa energía que captan las plantas luego se acumula en la tierra en forma del suelo. Se va acumulando por las hojas que van cayendo. Esta imagen, por ejemplo, muestra las diferentes hojitas que luego se vuelven un suelo fértil, un sistema ahí complejo también en el suelo, pero también los troncos que caen, las ramas que caen, todo lo que cae en el sistema, todo lo que muere, no se pierde, sino que nutre el sistema y lo que no se va acumulando allí para que el sistema se siga sosteniendo. Entonces los sistemas de vida capturan la energía del sol y la almacenan, la utilizan dentro del mismo sistema y la almacenan. No la pierden, digamos, cuando hay deforestaciones o cuando nosotros sacamos de los sistemas naturales excesiva madera o excesivos materiales, o tumbamos un bosque entero para plantar un monocultivo, estamos liberando un montón de energía que ese sistema se había encargado de almacenar muy inteligentemente, y nosotros como seres humanos lo liberamos y no lo ciclamos más. Esa energía que estaba acumulada y que nosotros liberamos se vuelve como un exceso en el sistema, y luego es más difícil de filtrarlo cuando cada vez hay menos bosques o ecosistemas naturales que puedan fijar de nuevo esa energía. En los sistemas naturales hay cero desperdicio. Entonces ese tronco o ese árbol que se cayó se va descomponiendo lentamente y va entregando otros nutrientes a la tierra.
no se desperdicia nada, no hay un residuo, digamos, sino que cada cosa que muere entra de nuevo al ciclo de la vida de otra manera. Hay muchos ciclos diferentes, ¿no? Ciclos del agua, ciclos de carbono, ciclos de nitrógeno dentro de la naturaleza y otros. Todos están cerrados y aumentan o evolucionan en espiral, pero ninguno de ellos tiene fugas de energía o fugas de materiales. Los que hemos generado esas fugas somos nosotros. Entonces, uno de los llamados que tenemos es a pensarnos en nuestros sistemas, en nuestros diseños, cómo podemos ciclar de nuevo la energía y los materiales adentro. Aquí también de esta imagen me gusta mucho cómo empiezan a aparecer los hongos, a descomponer ese material, los musgos. Aquí este tronco, por ejemplo, uno ya lo tocaba, él se veía ahí como muy firme pareciera, pero cuando uno lo toca ya es tierra, ¿sí? Se va descomponiendo muy lentamente y entrega otros tipos de nutrientes a la naturaleza. Fíjense que este tronco se descompuso de una forma y este se descompuso de otra, lo que quiere decir que los diferentes materiales de cada especie, porque además la naturaleza es tan perfecta y tan misteriosa, que cada especie de árbol tiene diferente conformación celular, diferente conformación bioquímica adentro, y por eso aporta diferentes nutrientes a la tierra. Así el suelo es el teatro de la vida. Nosotros solemos ver lo que está por arriba del suelo, todos los grandes bosques, grandes árboles, zonas conservadas grandotas, pero ignoramos mucho lo que pasa en el suelo. Y el suelo es lo que sostiene toda la vida en la tierra. En el suelo habitan miles de millones de microorganismos que la ciencia no ha logrado definir, que la ciencia no ha logrado clasificar, ni contar, ni describir. Entonces, esa gran degradación de los suelos a los que estamos pues enfrentados en este momento, que es uno de los grandes problemas ambientales, genera como una pérdida de lo que sostiene la existencia. Por ejemplo, el nitrógeno, que es el que conforma los aminoácidos, que conforman las proteínas, que pues los huesos son proteínas, la piel, la carne es proteína. Ese nitrógeno solo está disponible en la atmósfera. En la Tierra no hay ninguna fuente de nitrógeno. Y quienes fijan el nitrógeno de la atmósfera y meten ese nitrógeno o lo integran al sistema de la vida son bacterias que viven en el suelo. Entonces, cuando degradamos por ganadería, por monocultivos, usando agroquímicos, el sistema suelo, pensando el suelo solo como un material inerte, como un sustrato y ya, donde mis plantas crecen, e ignorando que el suelo es un ecosistema bien complejo, con bacterias, hongos, insectos, espacios para el agua, para el aire, con acumulación permanente de materia orgánica y esa actividad microbiana, entonces perdemos no solo otra potencialidad, sino que estamos poniendo en riesgo la vida. Con esa manera de los últimos 60 años de degradar los suelos, esta agricultura convencional que lleva 60 años nada más, estamos perdiendo el sustento de la vida. Entonces regenerar esto es clave. Las reconexiones en ese orden de ideas no se dan solo arriba, sino que también se dan abajo. También se dan en la comunicación que existe en la rizósfera, que es el suelo. Entonces, como les decía antes, el suelo es el hogar de miles de millones de seres que están al servicio de la vida y que interactúan entre sí. Incluso algunos de los que se han podido describir de bacterias y hongos muestran que hay bacterias que sintetizan ciertos elementos que ellos no comen, sino que se los dan a los hongos que sintetizan otros. O sea, hay un montón de interacciones ahí en esas poblaciones microbianas muy interesantes, algunas de las que sabremos idealmente y otras que ya han sido descritas y que muestran la importancia de esta conservación de los suelos también. Otro principio clave, que ya lo venía mencionando antes, es la conectividad. La conectividad quiere decir que los ecosistemas, que a veces aquí pues llamamos ecosistemas estratégicos, que son estas grandes áreas conservadas como el páramo del Sumapaz, como el Chiribiquete, como la Macayacu, como estas grandes zonas de bosque, no se sostienen si no están conectados con los demás. Es decir, lo que sostiene la vida es una estructura ecológica que se llama así estructura ecológica principal, que interconecte esos ecosistemas grandotes, bien conservados, con otros a partir de corredores ecológicos, que es uno de los principios y de los propósitos de 5 vertientes, y es regenerar esos corredores por donde viaja la fauna, por donde viaja la flora, por donde viajan las bacterias, por donde viajan los hongos, por donde se regula el agua, por donde se regula el aire y por donde se fija toda la energía de los sistemas. Y los grandes conectores de estos ecosistemas son los cuerpos de agua. Esta imagen es una imagen del río Magdalena en la vereda La Antigua, que fue donde estuvimos trabajando hace casi un año, donde empezó la consolidación de este proyecto. Y ahí se puede más o menos ver cómo hay algunas zonas
del borde del río conservadas que son conectores, pero hay otras que no, los cultivos o los potreros de las familias llegan hasta el borde del río y que no hay un borde suficiente, o sea, llegan ahí hasta la orilla del río, mejor dicho, y que no hay un borde suficiente de vegetación del río hacia adentro, de vegetación nativa, porque digamos, nosotros podemos diseñar con los principios de la naturaleza sistemas muy eficientes, muy buenos, pero también es necesario entender que la naturaleza necesita espacios donde ella se pueda expresar, porque hay diseños, formas, interacciones que solo ella puede definir, que por más que nosotros pensamos que entendemos y hayamos estudiado mucho, no lo vamos a poder lograr, porque es el tiempo y el espacio de ella lo que permite que vayan apareciendo esas especies. Podemos acelerar, podemos introducir especies para que ayuden, pero necesitamos que ella logre manifestarse como ella es. Y nos invita a observar un montón, a ser más observadores que interventores muchas veces. Otra forma de ver el tema de la conexión digamos, de los cuerpos de agua como conectores es, aquí va el río Magdalena hacia allá, ¿no? Pero lo que conecta en este sentido, no sé si pueden ver mi flechita, lo que conecta en el sentido, digamos, de arriba hacia abajo, también la vegetación, son los cuerpos de agua que van llegando al Magdalena en este caso. Entonces, todas las pequeñas quebraditas que son las que atraviesan, digamos, transversalmente las montañas y llegan a los grandes ríos que están en las partes más bajas, pues son los que conectan los ecosistemas de arriba con los ecosistemas de abajo y los que nos dan toda la información a lo largo de toda la montaña. Por eso los cuerpos de agua, no solo los grandes ríos, sino todos los cuerpos de agua, son conectores naturales. Ahora ya a la hora de diseñar, esto es igual, es una abrebocas de mucha información que vamos a seguir elaborando en el proceso, pero queríamos compartir con ustedes. Ya a la hora de diseñar nuestro espacio rural, pues nos tenemos que hacer la pregunta de ese pequeño espacio de 1 hectárea, de 10 o de 70 o de 200, que ya no es tan pequeño, ¿dónde está? ¿Con qué se conecta? ¿Y cómo es mi ecosistema? Entonces solemos pensarla en la finca como solo mi finca y ya, porque los seres humanos tenemos límites, hemos puesto límites en la tierra, ¿no? El límite del lindero de mi propiedad. Pero la tierra no tiene límites. Los límites son humanos. Entonces necesitamos pensar en dónde está mi predio, en qué ecosistema está, en qué parte de la montaña está. Ya tenemos herramientas muy valiosas como, ay, perdón, como Google Earth, esta imagen es de Google Earth, y esta herramienta nos permite ver eso, ¿no? Como hay algunos lugares donde no se puede ver por nubosidad o porque las imágenes han sido restringidas por diferentes temas de seguridad, pero en general podemos ver en dónde está nuestro predio y observar cómo es el ecosistema alrededor. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de la reserva donde yo vivo, de la que guardianamos nosotros en Silvania. Este pedacito chiquitico aquí donde dice Guayacié, esa es nuestra reserva. Y nuestra reserva está en la mitad, como a 2000 metros sobre una ladera, en un bosque de niebla. Y de aquí para allá, todo esto es una red de fincas que se han ido asentando en el lugar. Normalmente el ecosistema, aparte de esta red que se llama la red Punagua, está así muy fragmentado con los típicos cuadritos de uso de la tierra, digamos, convencionales que se hacen sobre ella. Pero nosotros ya generamos aquí una conexión con toda la red de fincas que nos hemos ido aliando hasta Quintasaro, que es la finca de más abajo de esta red. Entonces, como se dan cuenta, nosotros estamos interconectados con las quebradas que bajan de aquí para allá, que hay varios cuerpos de agua, por aquí baja uno, por aquí baja otro, por aquí baja otro, aquí baja otro, todos se van juntando, 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 hasta llegar aquí abajo a un río que se llama el río La Victoria. Pero si me fuera más para arriba, que esa imagen no la tengo acá, hay otro bloque de bosque grandote que va desde Fusagasugá hasta Cibaté, es decir, de norte a sur, que es un bosque muy bien conservado y que nos regala, digamos, semillitas y un banco semillero para esta regeneración. Entonces, cuando nosotros llegamos en el 2010, este era nuestro predio. Estaba todo fragmentado, los cuerpos de agua estaban todos degenerados, pues degradados, sin bosque alrededor, y las zonas de bosque, que son estas irregulares que ustedes ven acá, estaban así porque eran las más pendientes de la finca, era como lo más inclinado, entonces pues ahí lo dejaron. Las copas grandes de los árboles fueron grandes árboles que dejaron, algunos amarillos que son árboles de bosques maduros y otros chilpos que ya son árboles intermedios que la gente no suele usar porque su madera no es tan buena, entonces esos eran otros grandes árboles que habían allí.
pero en general todo estaba así, potrerizado y el bosquecito degradado, y todos estos cuerpos de agua ni siquiera estaban mapeados. Nosotros los fuimos mapeando, primero dibujando a mano alzada y luego los mapeamos allí. Hoy, pues en 2018, así vamos, porque ahorita seguimos así, pero esta imagen es del 2018. Este es el grado de regeneración de nuestro bosque. En este caso, nosotros lo único que hicimos fue delimitar y hacer algunas reforestaciones pequeñas, pero el gran potencial regenerador lo puso la naturaleza. Fue como si al delimitar nosotros le hubiéramos dicho a la naturaleza, vuelve a tu espacio, ¿sí? Ya no te vamos a cortar más. Entonces empezó un proceso de sucesión vegetal, que es un concepto que no les hablé antes, pero hay pasos antes de diversificar. ¿Sí? Primero ella manda unas especies que son pioneras, que se reproducen muy rápido, que no son exigentes en suelos, que resisten la radiación solar directa, la sequía, que crecen súper rápido, generan mucha biomasa y mueren rápido. Y cuando ellos mueren, llegan otras especies de la siguiente etapa y ya hay especies menores como helechos, musgos y demás. Y ahorita nosotros estamos saliendo de esta primera fase de sucesión, ya las primeras pioneras están muriendo, hay árboles cayendo, y estamos empezando a ver otras especies de bosques más maduros. Y debajo, antes donde solo había pasto, ahora ya no hay pasto, sino que hay musgos, hay muchos helechos, hay muchas arbences variadas, y sobre los otros árboles grandes que habíamos conservado, empezamos a ver otras especies allí, otras epífitas, que son especies que viven encima de otros árboles, que están ahí ya adornando el bosque. Y lo que hicimos al final o al principio fue esto. Nosotros somos, la reserva en la que yo vivo es una reserva multifamiliar. La compramos entre varias familias. Lo primero que definimos fueron las áreas de conservación y por eso hubo este proceso de regeneración. El potencial aquí, como les decía, regenerador, lo puso la naturaleza, no nosotros. ¿Por qué? Porque había un gran bloque de bosque abajo y un gran bloque de bosque arriba. Hay zonas donde esto no ocurre porque la desconexión, digamos, la fragmentación del bosque ha sido tal que es muy difícil que solo se vuelva a regenerar de manera rápida. Hay lugares donde tenemos que ayudar a regenerar el suelo, a sembrar ciertas especies que sirvan como percha para las aves, que son las grandes dispersoras de las semillas, etcétera. Entonces, en este caso así funcionó, pero en cada caso es distinto. Por eso es importante ver, y este pedacito de tierra, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Con qué está conectado? ¿A qué se parece? ¿Cuáles son los ecosistemas naturales de mi región? Ir a verlos, ir a reconocerlos, investigar un poco sobre ellos y a partir de eso tener elementos para diseñar. Lo que nosotros hicimos, como les decía, fue definir primero las zonas de conservación y regeneración, que son todas estas así grandes, que no están, digamos, marcadas por estos polígonos más chiquiticos, y luego definimos las zonas que nosotros íbamos a usar. Entonces repartimos ahí más o menos equitativamente, lo más equitativamente posible, 2.500 metros para cada familia y una familia que tiene mayor cantidad de área por la inversión que hizo. Pero en general las demás tenemos 2.500 metros cuadrados y sobre esos 2.500 metros cuadrados tenemos unos acuerdos de uso, unos acuerdos de construcción relacionados con la ecología y unos acuerdos de tomas de decisiones colectivas. Y en ese ejercicio estamos. Ha sido un ejercicio muy interesante de 8 años que nos ha enseñado un montón y todavía seguimos aprendiendo. Estas imágenes ya son imágenes de paisajes que aunque se ven lindos, por ejemplo, a mí esta imagen también es de la antigua, donde les mostraba la imagen anterior, donde estuvimos trabajando hace un año con una comunidad campesina, y el paisaje se ve muy bonito, ¿no? Uno lo ve y dice, qué lindo, ¿no? Pero cuando nos ponemos a ver al detalle, hay mucha homogenización de este paisaje. No tanto como otros, hay otros que son más homogéneos todavía, pero aquí hay mucha homogenización. Y sobre los cuerpos de agua, ni siquiera se logra ver como un corredor claro sobre los cuerpos de agua porque han sido totalmente intervenidos hasta adentro. Ellos suelen tener allí, esta imagen es al frente de la antigua, que ya es el Cauca, acá es el Huila, pues San Agustín, y allá es el Cauca, pero es muy parecido a los dos lados. Ellos tienen sistemas diversos con café y frutales, algunos guadua y potreros, pero no hay como estos principios de conectividad ecológica que conecten la parte de arriba de la montaña con el río abajo. Entonces eso no solo hace que se pierda diversidad arriba, sino diversidad en el suelo. También cuando nosotros permitimos esta conectividad, nuestros suelos son más ricos y más diversos y nos generan mayor productividad. Esta es una imagen de USME Rural que estuvo este fin de semana.
Y se ve lo mismo, este parchecito de bosque es el único diverso. Miren al borde del río, el río está totalmente descubierto y alrededor parchecitos de potreros, potreros y cultivos de papa y potreros. Entonces son ecosistemas que aunque se pueden ver bonitos, están degradados en su conectividad y sostén ecológico. Este también es una imagen de USME rural igual, como esa misma connotación allí, como de fragmentación del ecosistema nativo. De hecho, casi no se ve, el bosque nativo de allí es muy poquito, y la mayoría son especies introducidas de eucaliptos y pinos y cipreses, y potreros y monocultivos de papa. Este es en Miraflores, Boyacá, igual. Y aparte de eso empieza a pasar esto, ¿no? Acá también lo podemos ver, ¿no? Un tema de degradación, de erosión de suelo. Fíjense que acá ya hay carcavamiento. Entonces, cuando hay ese sobreuso de la tierra, cuando sobre todo es ladera y es muy pastoreado, empieza a haber este proceso de erosión. La tierra se compacta y pierde estructuras como si perdiera vida y se empieza a mover por reptación, se empieza a escurrir. Esta es una imagen de un helecho arborescente ahí en Silvania, que lo que quiere expresarles es pues seguir admirando y reconectando con esa perfección de la naturaleza. Esto parece un mandal, es muy lindo, es pues la mano de Dios plasmada en la tierra. Entonces, pues como conclusión, si se puede concluir como tan sintéticamente este proceso, este tema, porque realmente es una puerta que se abre a un mundo que tenemos por explorar, por conocer, por implementar, es pues que necesitamos conectar con esa energía y esa sabiduría de la naturaleza. Necesitamos integrarnos a los ciclos de la vida, volver a aprender sobre ellos, a verlos y a ser parte de ellos en nuestros diferentes procesos. Que la sabiduría de la naturaleza nos muestra la mejor manera de ser y de estar en la tierra, y que es una sabiduría infinita que si nos detenemos a observarla, se va revelando frente a nosotros. Que nuestra misión como seres humanos quizás, no lo sé, pero puede ser tejer de nuevo la red de la vida o ayudar a tejer esa red de la vida que nos sostiene. Que eso pasa por regenerar nuestra relación con Gaia. Aquí traigo este nombre de Gaia como ese concepto que hace mucho tiempo se describió de que Gaia era un ser vivo, un espíritu, un organismo complejo, y que éramos parte de Gaia. Y que eso, pues, al final es el llamado a recordar que somos parte de ese todo. ¿Cómo a través de estos principios de diseño o con la naturaleza te podemos acompañar desde 5 vertientes? ¿O cuál es nuestra propuesta o nuestra invitación? Lo primero que hay que hacer es definir la línea base de nuestro espacio, que es un poquito lo que mencioné antes. ¿Cuánta área es? ¿Cómo se encuentra? ¿En dónde se encuentra ubicado? ¿En qué estado se encuentra ahora mismo? ¿Cuál es la línea base, el diagnóstico, como el plano, como bueno, sobre la mesa tenemos esto? 2, definir cuál es nuestra visión, intención y necesidades en ese espacio. A partir de la línea base y de la visión, intención y necesidades, ya podemos diseñar y planificar. Ningún plan, y menos con la naturaleza, va a salir exactamente como lo planeado, pero sí nos puede dar diferentes líneas de funcionamiento. También la invitación es a no hacer planes grandes sobre todo el predio, sino que después de que yo tengo mi mapa grande y yo digo, bueno, de todo esto yo voy a conservar tanto. Pues la invitación siempre es primero lo que es de la naturaleza, no primero lo que es del humano. Ese es el cambio que queremos generar. Entonces, este predio, así sea de 1 hectárea o de 10 o de 200, lo que voy a dejar para la naturaleza es tanto y está ubicado de este modo. Y en medio de esa estructura, en medio de ese mosaico que le dejo a la naturaleza, yo diseño mis sistemas. Y esos sistemas son varios y diversos. Entonces eso nos permite ir avanzando de a pocos, de manera ordenada y un poco más, digamos, controlada. Cuando empezamos por lo grande y queremos diseñar lo grande, solemos avasallarnos. Entonces lo grande es lo de la naturaleza, y con eso delimitamos y ella empieza a hacer un trabajo allí según cómo se encuentre el lugar. Y luego los sistemas pequeños, y ya eso nos va permitiendo definir un plan de acción. Eso puede definir, por ejemplo, un plan de manejo si yo quiero establecer una reserva de la sociedad civil, que para poderla establecer necesito un mapa, un diagnóstico de cómo está el lugar, y luego un diseño sobre ese lugar para decir, yo soy una reserva natural porque de mi predio
esto está en reserva o esto lo voy a dejar en reserva o estoy conservando este ecosistema. Entonces, si quiero establecer una reserva a la sociedad civil, es clave hacer estos 3 pasos, ¿no? ¿Cómo estoy? Ojalá hacer un mapa, así sea un mapa a mano alzada, los invito a que empiecen a hacer un mapita a mano alzada de su espacio. Si aún no tienen espacio, no importa, igual dibújense su sueño, su lugar, que eso también va materializando las cosas. ¿Cuál es la visión que tengo allí? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuáles son mis necesidades? Y luego diseño y planifico sobre ese lugar. Alrededor de las reservas de la sociedad civil o de otras formas de conservación de la naturaleza, hay muchos mecanismos que podemos utilizar para apoyarnos o para hacer sinergias o para visibilizar institucionalmente el proceso. Y además, eso nos permite tener una legitimidad a la hora de que el Estado o alguna empresa quiera hacer cualquier proyecto, digamos, de gran envergadura. Cuando somos una reserva de la sociedad civil o cuando estamos enlazados a otros mecanismos de conservación, tenemos una legitimidad de consultoría en el espacio, como si fuéramos un parque natural, nos da ese estatus. Entonces, por eso, poder diagnosticar y observar bien qué tenemos y darle nombre, visibilizarlo, ordenarlo, pues nos permite también tener una incidencia en las decisiones que se toman sobre nuestro territorio. Ya después de diseñar y planear, pues viene implementar. Implementar las delimitaciones, las zonificaciones, los sistemas, según lo que yo estoy buscando, según lo que yo estoy necesitando y según lo que el espacio me ofrece, también según los recursos que tenemos. Y después de implementar, pues ya viene observar y hacerle seguimiento a los procesos. El diseño no es una línea recta que empieza y termina en un lugar, sino que más bien es un ciclo. Después de que yo llego a una implementación o de que yo concluyo algo, tengo la oportunidad de revisar cómo va funcionando y de rediseñar. Eso también es muy interesante, digamos, una enseñanza muy interesante de la naturaleza, y es que como nada es estático, que como nada es estricto, que como nada es cuadriculado, todo puede cambiar y todo se puede renovar, todo se puede revisar, todo puede ser ajustado según el clima, según el lugar, según el momento, según el tiempo en el que estoy. Esta estrategia, digamos, de implementación que nosotros hemos ido encontrando desde 5 vertientes está muy enlazada a estas expediciones regenerativas. Nosotros encontramos que a veces los procesos se quedan cortos porque no hay los recursos suficientes para ser implementados, a veces ni siquiera para ser diseñados. Entonces, lo que queremos promover son procesos de colaboración donde se generen recursos, que con recursos no solo me refiero a recursos económicos, también en trabajo, también en insumos, también en ideas, también en visiones sobre los espacios a través de expediciones regenerativas. Hay una forma en la que estamos enlazando estos procesos con los elementales tierra, que son aquellas personas que ya tienen predios, que pueden ser predios individuales o colectivos, y otras áreas, otros elementales que hay en el ecosistema de 5 vertientes, que son los elementales aire, que son profesionales, sabedores de diferentes áreas complementarias para regenerar la naturaleza, repito, no solo